Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a la Cátedra de Lorencita Villegas. En esta oportunidad trataremos el tema de anatomía quirúrgica del colon, a cargo de nuestra compañera de cirugía general, la doctora Valentina Llanos, que preparó el tema para hoy. Espero que sea del agrado de todos. Muchísimas gracias y Valentina, ya puedes empezar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Esteban, por la introducción. Listo. Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca de la anatomía quirúrgica del colon. Vamos a revisar los límites de las colectomías y vamos a dar algunos puntos claves, especialmente en pediatría. Soy residente de cirugía general de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Entonces, para iniciar por la anatomía básica, podemos dividir el colon en 4 partes importantes. La primera va a ser el colon ascendente, seguida por el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide. Este colon ascendente podemos dividirlo en ciego y colon ascendente. Transverso, anatómicamente, pues es una sola pieza, sin embargo, durante la cirugía nos interesa dividirlo en 3 partes, continuado por el colon descendente y el colon sigmoide, si es una pieza completa. Quirúrgicamente podríamos dividirlo tanto en colon derecho como en colon izquierdo, esto teniendo en cuenta el territorio que vaya a ser irrigado, ya sea por la mesentérica superior o la mesentérica inferior respectivamente. Y el punto que nos va a dar este cambio va a ser la unión de los 2 tercios derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. El colon en toda su extensión va a estar recorrido por 3 bandas longitudinales, más o menos de 1 centímetro de ancho. Estas son de músculo liso y van a recibir el nombre de acuerdo a su ubicación, llamándose tenia aumental, tenia mesocólica o tenia libre. Y especialmente el colon izquierdo, sobre todo el sigmoide, va a tener unos apéndices epiploicos que van a ser unas protrusiones de grasa que muchas veces pueden tener algún pedículo vascular que pues va a ser característico y nos va a servir a la hora de cualquier manejo quirúrgico. El colon a su vez tiene unas partes fijas y unas partes móviles. Las partes fijas van a ser el colon ascendente y el colon descendente, mientras que las partes móviles van a ser el ciego, el transverso y el sigmoide. Estos unidos por unos ángulos, que va a ser el ángulo hepático, el ángulo esplénico. También presenta el mesocolon. El mesocolon es el tejido a través del cual discurren todos los vasos, o sea, la irrigación del colon a través de todo su recorrido, y vamos a tener unas partes fijas que van a ser el mesocolon transverso, la raíz del mesenterio y el mesocolon del colon sigmoide, que es en forma de V invertida cerca de los vasos ilíacos. Bueno, para hablar de las relaciones topográficas, importante mencionar que del colon transverso se despliega el aumento mayor. Este aumento mayor nos va a proporcionar o va a nacer a partir de un repliegue desde el mesogastrio posterior, comprometiendo la curvatura mayor gástrica, va a descender por delante del colon y va a ascender por la cara superior del colon transverso. Al incidir sobre este plano podemos tener acceso a la transcavidad de los epiplones, que es la imagen que tenemos pues iluminada en verde. Continuando con relaciones topográficas, el colon derecho va a tener pues las 2 divisiones que ya mencionamos entre el ciego y el colon ascendente. Sus relaciones en la cara anterior van a estar dadas por la pared abdominal, el epiplón mayor, y en la cara posterior va a tener relación con el uréter. El colon ascendente también lo vamos a identificar o vamos a notar un cambio de calibre respecto al ciego, o este va a ser más angosto, va a ascender hasta la cara inferior del hígado y va a estar fijo al retroperitoneo por la fascia de Tolton. Y en su cara posterior podemos tener, encontramos la relación con el tercio inferior de la segunda porción del duodeno y con la cabeza del páncreas. Continuado por el ángulo hepático va a tener también el ligamento frenocólico derecho, un repliegue peritoneal marcado, que en ocasiones puede estar infiltrado por grasa o no. Sigue el colon transverso. El colon transverso es de forma curvada con una concavidad superior. Este va a estar unido a la curvatura mayor izquierda y se continúa con el ángulo
esplénico. El ángulo esplénico, importantísimo mencionar que va a estar un poco más superior que el ángulo hepático y más hacia posterior. Y tiene íntima relación por detrás con el uréter, que va a ser muy importante, continuado con el colon descendente, muy importante a la hora de realizar cualquier disección de este lado del colon. Luego de esto viene el colon sigmoide, que recibe su nombre porque tiene forma de S. Identificamos el colon sigmoide por la presencia de los apéndices epiploicos, y este va a tener relación con los vasos ilíacos, con el uréter nuevamente y con los vasos gonadales. La irrigación del colon, para comprenderla y la forma más rápida de entenderla es utilizando las manecillas del reloj. Entonces, como mencioné inicialmente, la parte derecha por la mesentérica superior y la parte izquierda por la mesentérica inferior. De esta van a salir unos troncos, unas arterias importantes que van a ser de la superior, la arteria hilocólica, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media, que va a tener sus ramas derecha e izquierda, y ya de la mesentérica inferior va a salir la arteria cólica izquierda y las arterias sigmoideas. Importante mencionar de la irrigación, todos estos troncos principales se van a dividir alrededor de 2 o 3 centímetros en el borde medial de todo el marco cólico en otras ramas, las cuales se van a ir anastomosando por toda esta cara interna del colon, asegurando o pues, preservando su irrigación en caso de, pues, de algún episodio de bajo gasto o de alguna isquemia. Estas anastomosis van a formar un arco importante que se llama el arco de Riolano, y van a haber dos puntos críticos que van a ser el punto de Griffith y el punto de Sudeck, los cuales están ubicados en el sitio de la unión de la arteria mesentérica superior con las ramas de la arteria mesentérica inferior. El punto de Griffith le da como soporte o una manera de proteger este ángulo, es el ángulo esplénico, va a ser mediante la arteria marginal de Drummond, mientras que el punto de Sudeck va a corresponder el punto donde cambian la irrigación por las arterias sigmoideas cuando aparece la arteria rectal media, casi que en la unión recto-sigmoidea. En cuanto a la longitud del colon, aquí tenemos un modelo a escala donde comparamos el colon de un adulto con el colon de un recién nacido. Sin embargo, han habido una cantidad de estudios para intentar saber o tener un aproximado de la longitud del colon en los niños. Vemos que al nacimiento podría medir alrededor de 65 a 70 centímetros, a los 12 meses alrededor de 75 a 90 centímetros, comparado con un adulto que puede medir hasta 150 centímetros. A partir de esta duda de desconocer cuál sería la longitud en la población pediátrica, encontré este artículo de inicios de este año, donde en Reino Unido intentaban determinar la longitud y comparar la longitud del colon en población pediátrica, y comparaban pacientes con estreñimiento funcional versus pacientes sanos, como para pues tener una idea de algunas longitudes del colon en los niños para esta charla. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron 19 voluntarios sanos, 8 hombres, 11 mujeres, con un promedio de edad de 16 años, y tomaron 16 pacientes con estreñimiento funcional, 7 mujeres y 9 hombres, con un promedio de edad de 11 años. Le realizaban una resonancia magnética, analizaban estas imágenes 3D usando métodos de esqueletización, y pues tomaban o daban una medida aproximada mediante un software de la longitud de cada segmento colónico. Entonces ellos dividían anatómicamente, como vemos en la imagen A, el colon en 4 segmentos: en colon ascendente, en colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Y a partir de esto pues obtuvieron unos resultados. Estos resultados en pacientes sanos encontraron un total de la longitud del colon de 96 más o menos 3 centímetros, y en los pacientes con estreñimiento funcional encontraron que medía alrededor de 90 más 5 centímetros. Estos resultados pues no se acomodaban a la hipótesis que ellos tenían, por lo cual lo ajustaron por el índice de masa corporal y encontraron que los pacientes normales, pues sanos, perdón, tenían una longitud aproximada de 56 centímetros por metro cuadrado, mientras que en los pacientes con estreñimiento funcional encontraron un promedio de 69, más o menos 3
centímetros por metro cuadrado. Aquí tenemos en la imagen la comparación entre los controles, que son los pacientes sanos, y los pacientes con estreñimiento funcional, donde vemos que estos asteriscos significan que si fueron estadísticamente significativos, la diferencia de longitud entre los pacientes sanos, que tenían promedio de 56, mientras que en los pacientes con estreñimiento funcional tenían un promedio de 69. En cuanto a los segmentos en los que dividieron el colon, encontraron que las regiones del colon ascendente y el colon sigmoide fueron más cortas en los controles sanos versus en los pacientes que tenían estreñimiento funcional. Y como plantearon en su hipótesis, entonces encontraron que los pacientes con estreñimiento funcional no solamente tenían una longitud un volumen más largo debido pues a la acumulación de materia fecal, sino que también tenían una longitud más larga. De este estudio tomamos entonces las longitudes en pacientes sanos, que son los que coloqué en el lado donde dice niños, comparados con las longitudes de un adulto. Vemos cómo pues el adulto va a tener una longitud mucho mayor respecto a los pacientes pediátricos. Los ángulos mencionaban en la anatomía que los ángulos de los adultos van a ser más agudos, mientras que en los niños van a ser menos agudos, esto haciendo referencia a los ángulos hepático y esplénico. La mucosa del colon va a ser menos vascularizada en los adultos respecto a los niños, y las capas musculares en los adultos van a ser más desarrolladas y menos desarrolladas en los niños. Entonces, para hablar de resecciones colónicas, al igual que la irrigación, esto pues tiene íntima relación con la irrigación, entonces vamos a irlas desarrollando en orden de manecillas del reloj también. Vamos a iniciar por hemicolectomía derecha, luego colectomía del transverso, hemicolectomía izquierda y sigmoidectomía. Entonces, ya para empezar a hablar de la hemicolectomía derecha, teniendo en cuenta toda la anatomía y sobre todo la irrigación de este lado del colon, entonces la incisión preferible va a ser una laparotomía. Luego de esto se ingresa a cavidad y vamos a iniciar la disección cerca a la unión iliocecal, todo por la fascia de Tolt, liberando y movilizando el colon derecho, haciendo una retracción cefálica y hacia el cuadrante superior izquierdo para exponer bien el repliegue, permitiendo pues la entrada a este plano de fusión embriológica. Tener muy en cuenta que este plano es un plano avascular, es decir, durante la disección no debe haber presencia de sangrado y debe ser un plano que pues, nos permita la fácil movilización y liberación del colon. Si seguimos este plano embriológicamente, podemos incluso llegar hasta el duodeno y encontrar otras estructuras retroperitoneales como lo son el uréter, los vasos gonadales y la cava inferior. Continuamos la disección, subimos hasta el ángulo hepático, liberamos el ángulo hepático y teniendo en cuenta la irrigación, pues vamos a hacer la resección. Esta resección va a corresponder a 10 centímetros de la válvula iliocecal para abarcar todo el territorio de la arteria iliocólica y vamos a hacer la otra resección en la rama derecha de la arteria cólica media. Realizamos la liberación del meso y posterior a esto pues realizamos las resecciones y preparamos nuestro intestino, ya sea para hacer una anastomosis de tipo manual o una anastomosis mecánica. Las arterias que vamos a tener en cuenta durante este procedimiento de una hemicolectomía derecha van a ser la arteria iliocólica, la arteria cólica derecha y la rama derecha de la cólica media. Puntos claves durante una hemicolectomía derecha: durante la movilización del colon, fijarnos que estemos en el plano embriológico, como mencioné, es un plano avascular, entonces la presencia de sangrado debe ser mínima, y si se tiene durante la disección una pérdida sanguínea de exceso, estamos en el plano incorrecto. En cuanto a la disección vascular, evitar tracción hacia arriba, hacia medial en exceso, esto por el riesgo de lesión de algunas venas, y realizar una buena transiluminación del mesocolon y el mesenterio en el ilion terminal para minimizar la lesión iatrogénica. Si vamos a realizar una anastomosis, que ésta quede libre de tensión y bien vascularizada, y si hay alguna duda a la hora de realizar la anastomosis, evaluar o esperar a que los segmentos del intestino estén vitales y que sea una anastomosis en una porción de intestino sano.
Recomendaciones posoperatorias para una hemicolectomía derecha. La noche de la cirugía tiene indicación de dieta líquida. Dar la recomendación al acompañante que favorezcan la deambulación temprana. Se debe administrar una mínima cantidad de líquidos endovenosos. Recomiendan 2 dosis de antibiótico intravenoso. El día después de la cirugía, dieta normal. Analgésicos, preferiblemente que no sean narcóticos, y vía oral. Y la salida al segundo día si todo va bien después de la cirugía. Continuando con la colectomía del transverso, esta es poco frecuente debido a la dificultad que tiene para la realización y la liberación de ambos ángulos colónicos. Se realiza una disección a través de otro plano avascular, el que mencioné inicialmente, entre el colon y el epiplón mayor. Se realiza la movilización y liberación de ambos ángulos, tanto hepático como esplénico. Se realiza una retracción medial hasta identificar la reflexión peritoneal, siguiendo el plano tisular avascular de lateral a medial, separando el mesenterio colónico del retroperitoneo. El ángulo esplénico, tener mucho cuidado a la hora de hacer la retracción hacia medial, debido a que se pueden presentar desgarros y pueden haber hemorragias subcapsulares, y separarlos pues de todos sus ligamentos, tanto esplenocólico como gastrocólico y renocólico. A la hora de hacer la ligadura, el pedículo o el vaso que nos importa van a ser la arteria cólica media. Se debe realizar una adecuada palpación de los vasos cólicos para pues no fallar en la identificación y en la ligadura de estos mismos, y la longitud de esta resección pues por definición va a ser medial a los ángulos. Sin embargo, pues esta va a depender de la indicación quirúrgica que tenga pues nuestro paciente. A la hora de realizar la anastomosis, es muy importante tener en cuenta la liberación de los ángulos para que ésta quede libre de tensión, si no, pues pensar en una derivación. Puntos claves de la colectomía del transverso, que pues realmente casi no se realiza. Realizar adecuado abordaje hacia el saco menor, o sea, hacia la transcavidad de los epiplones, con o sin omentectomía, de acuerdo a la indicación que tenga el paciente para la colectomía. Identificar el plano avascular, la movilización de los ángulos, no dudar en realizarla. A la hora de la anastomosis nos va a ser muy útil, y la consideración entre resección, entre anastomosis o derivación, pues va a depender de acuerdo a la anatomía que tengamos en ese momento. Siguiendo con la mecolectomía izquierda, entonces los límites van a ser la rama, a partir de la rama izquierda de la cólica media hasta el inicio de las ramas sigmoideas. Vamos a liberar también el colon transverso, como mencionamos, es otra parte fija del colon, de la fascia de Tolt, hasta el ángulo esplénico, igualmente teniendo cuidado de no traccionar excesivamente, ya que podemos generar desgarros en el hígado. Una vez se libera toda la fascia de Tolt, del lado izquierdo podemos medializar todo el colon izquierdo, y este nos va a servir pues también para tener las heces intestinales, y vamos a revisar unas estructuras retroperitoneales, donde la más importante va a ser el uréter, y teniendo en cuenta que el uréter discurre sobre los vasos ilíacos y medial a los vasos gonadales. Entonces, antes de ligar o reparar o cortar cualquier vaso, entonces tenemos que fijarnos que no vaya a ser el uréter, porque pues podemos generar alguna iatrogenia en nuestro paciente. Los vasos que van a estar involucrados durante la hemicolectomía izquierda van a ser la rama izquierda de la cólica media y la arteria cólica izquierda. Puntos claves durante la hemicolectomía izquierda: identificación siempre del uréter hasta el final, y no solamente cuando lo veamos por primera vez. Y en el punto de ligadura arterial, tener en cuenta que el uréter puede volverse medial y ser lesionado. La movilización del ángulo esplénico generalmente es el paso más difícil de esta hemicolectomía izquierda, ya que pues podemos generarle alguna lesión al vaso, por lo que se recomienda tener paciencia y buena iluminación para no generar ningún daño. Y la anastomosis, siempre y cuando liberar todo lo que sea necesario para que esta anastomosis quede libre de tensión, que pues es lo ideal en nuestros pacientes.
Recomendaciones posoperatorias de la hemicolectomía izquierda: sonda nasogástrica solamente si es en contexto de alguna obstrucción intestinal, dieta líquida, siempre y cuando el paciente no tenga náuseas ni distensión, dieta sólida una vez tolere la dieta líquida, líquidos endovenosos hasta que el paciente esté tomando lo suficientes, que tolere la suficiente vía oral y no necesite líquidos endovenosos, y salida aproximadamente 5 días después. En cuanto a la sigmoidectomía, el colon, pues aprovechamos que el colon está libre y es redundante, entonces pues esto nos va a permitir realizar una cirugía un poco más fácil. Realizamos la movilización del sigmoide y parte del ascendente. Incluso hay escuelas que recomiendan hacer la movilización incluso hasta el ángulo esplénico, esto con el fin de pensar en una anastomosis libre de tensión. Tener cuidado siempre con el uréter nuevamente para no tener ninguna lesión, realizar una buena transiluminación, y la ligadura de esta parte del colon va a depender, pues, de acuerdo a la indicación quirúrgica que tenga el paciente. Los pedículos o estas ligaduras de las arterias principales se realizan muy cerca a su nacimiento, solamente con indicaciones oncológicas. Sin embargo, pues en los niños la indicación pues es poco frecuente, entonces las ligaduras van a ser muy cerca de el colon, la parte medial del colon. Puntos claves de la sigmoidectomía: identificar el uréter izquierdo, movilizar el ángulo esplénico. En ocasiones el sigmoide va a ser muy redundante, que va a ser, pues se vuelve innecesaria la movilización del ángulo esplénico, y la anastomosis nuevamente libre de tensión, ya que pues es el elemento más crítico para evitar que fugue la anastomosis. Luego de ver todos estos límites, toda esta anatomía, vemos que pues son resecciones, como llamamos nosotros, formales. Sin embargo, muchas de estas resecciones pues pueden ser un abordaje muy invasivo o en exceso para los niños. Lo que puede ser normal para un adulto, pues puede ser un poco de más en los niños. Y aquí saco esta frase de cajón, que es que los niños no son adultos pequeños. Entonces, ¿qué hacemos si un niño tiene alguna perforación colónica? Esta es una imagen de un niño que tuvo perforaciones colónicas en el transverso. Entonces encontré este estudio que fue publicado en el 2021, donde ellos mencionaban o buscaban la etiología y el manejo quirúrgico que le daban a las perforaciones colónicas agudas en los niños fuera de la etapa neonatal. Consideraban la perforación aguda como una emergencia quirúrgica. Recopilaron 18 pacientes con edades entre 1 mes y 18 años en el departamento de cirugía del Hospital Infantil de Beijing entre abril de 2008 y abril de 2020. ¿Qué encontraron? De esos 18 pacientes, 9 eran hombres, 9 eran mujeres, con una mediana edad de 4.6 años, donde las causas de perforación correspondían 11 pacientes por ingesta de cuerpo extraño, por tumor, perforaciones iatrogénicas, pacientes que estaban en quimioterapia y un paciente con hernia inguinal, mientras que los 7 restantes tenían una etiología desconocida. Encontraron que los síntomas más frecuentes de estos pacientes iban a ser dolor abdominal y fiebre. Sin embargo, también podrían estar acompañados de vómito, de distensión abdominal y de diarrea. Y los signos clínicos que encontraron más frecuentemente fueron dolor abdominal y defensa abdominal. 33% de distensión y 11% de rebote positivo. Entonces, de los 18 pacientes, 15 fueron llevados a la laparotomía, cerca del 83% de los casos, teniendo en cuenta que 4 de estos 15 iniciaron el procedimiento por laparoscopia. Y del otro lado tenemos solo 3 pacientes con laparoscopia. En cuanto a la localización de la perforación, la más frecuente fue en el colon transverso, teniendo 8 casos en el colon transverso, 3 en el colon ascendente, 6 en el colon sigmoide y 2 en el colon ascendente. ¿Qué realizaron ellos o qué encontraron que se hacía en ese centro? 14 reparos primarios con sutura simple, 4 resecciones y anastomosis, 4 colostomías derivativas y 3 iliostomías. Dentro de los resultados también encontraron que 2 pacientes tenían patología pues maligna con adenocarcinoma moderadamente diferenciado y 6 pacientes tenían patologías inespecíficas donde solo reportaron tejido de granulación inflamatorio, colitis, pericolitis.
Complicaciones: tuvieron infecciones de sitio operatorio, neumonías, obstrucciones intestinales, fístulas, sepsis, disnea, desequilibrio electrolítico, y solo 3 pacientes tuvieron que ser llevados a reintervención. ¿Qué concluyeron ellos? Que la vía de abordaje en este centro médico es una de las limitantes del estudio, ya que pues es unicéntrico. Encontraron que la vía de abordaje iba a depender de la gravedad del paciente y de la experiencia del cirujano. Sin embargo, elegían la vía que les permitiera hacer una revisión cuidadosa del intestino, evitar nuevas perforaciones y les permitiera un adecuado lavado peritoneal. Y en cuanto al tipo de reparo, nuevamente mencionaban que iba a depender del estado general del paciente, dependiendo también de la viabilidad del intestino en ese momento de la cirugía, que el reparo primario generaba menos complicaciones y era pues el más aconsejado cuando se tuviera una cavidad con mínima contaminación. Si la anastomosis era segura, pues la realizaban teniendo en cuenta la irrigación, que estuviera libre de tensión y que tuviera buena técnica. Y en los pacientes graves con alto riesgo de mortalidad, con destrucción colónica y con contaminación de la cavidad, preferían realizar una colostomía, que fue solamente en 4 casos. Bueno, entonces, luego de esto nos preguntamos, rafia primaria, o si es necesario y es viable, hacemos una anastomosis, pero esta anastomosis, ¿qué tan segura o cuáles complicaciones tienen? O sería preferible dejar al paciente con una colostomía. Entonces, esa pregunta la respondemos con este artículo, que es 2023, donde hicieron un análisis retrospectivo de las complicaciones en niños, y pues se preguntaban a ver si la anastomosis primaria era pues viable considerarla. Entonces es una corte retrospectiva, consiguieron 477 pacientes con edades menores a 3 años, donde se les realizó una anastomosis primaria entre 1998 y 2018 en centros médicos de Ámsterdam, y que encontraron. Entonces vamos a mencionar solamente los hallazgos que tengan relación con el colon, pues porque es el tema de la charla. Según la localización de la anastomosis ileocólica fue en 73 pacientes, que corresponde al 16% de los casos, y anastomosis colocolónica en 133 pacientes, que corresponde al 28% de los casos. Según el tipo de anastomosis, se encontraron término terminal 302, término lateral 32 y laterolateral 96, y según la técnica, si era una sutura continua o una sutura con puntos separados, fueron 43 y 57% respectivamente. Dentro de las complicaciones, las que tuvieron en cuenta fueron estenosis y fuga. La estenosis se encontró en el 7% de los casos y la fuga se encontró en el 5% de los casos. Y las patologías pues, que involucran el colon fue enfermedad de Hirschsprung, enterocolitis necrotizante y perforación intestinal focal. La relación entre la localización y el tipo de complicación, vemos que en el colon se presentó 53% de estenosis, mientras que hubo 14% de fuga. Y el tipo de anastomosis terminal presentó estenosis en el 85% de los casos y fuga en el 55% de los casos. Teniendo en cuenta la técnica, con sutura continua se presentó más fuga de la anastomosis, mientras que con sutura separada se encontró una estenosis hasta en el 63%. Hicieron el análisis de regresión y que encontraron, y por esto es importante este artículo, que el colon fue el único que tuvo una asociación estadísticamente significativa con la estenosis. Que concluían del artículo que estenosis tenía una incidencia en el 7% de los casos, que en las patologías más frecuentes que se presentó estenosis fue en la enterocolitis necrosante, en la enfermedad de Hirschsprung y en la atresia intestinal, y fue de tipo de anastomosis colónicas, que nuevamente fue la única estadísticamente significativa. Lo asociaban o pues que tenía cierta tendencia a que fueran anastomosis colónicas, ya que la reabsorción del líquido en el colon es mayor, y esto hacía que las heces fueran más consistentes, que tal vez aumentaban la presión intraluminal,
y generaba cierta isquemia causando pues la estenosis del colon. Sin embargo, pues eso no, que no habían datos, pero que eran lo que ellos creían que podría pasar. Además de esto, que la curación del intestino delgado versus el intestino grueso era diferente, que la microbiota también era distinta entre ambos y que la reacción a la isquemia y a la reperfusión también podría variar entre estos dos tipos de intestino. Que la anastomosis y que finalmente que la anastomosis terminal, a medida que crece el paciente, puede generar pues una obstrucción de la luz. En cuanto a la fuga, que se presentó en el 5% de los casos, encontraron que en las patologías más frecuentes fueron en atresia y en enterocolitis necrosante. Sin embargo, estaba muy relacionada con pacientes que fueran ASA mayor a 3 y en cierta relación con el sexo masculino. La consecuencia más temida fue la muerte, que se presentó solamente en menos del 1%, que estas fugas se presentaban en pacientes vulnerables con múltiples comorbilidades. La mitad se recuperaron sin estomas. Sin embargo, los estomas no prevenían estas complicaciones, pero sí causaban muchas de estas, teniendo en cuenta que a corto plazo podrían ser estomas de alto gasto, podrían tener prolapso y algunas infecciones de sitio operatorio, mientras que a largo plazo podrían generar muchas adherencias o incluso hernia incisional. En este orden de ideas preferían la anastomosis, ya que pues, la anastomosis tenía menor incidencia de fuga. ¿Qué hacemos en el posoperatorio de estos niños con alguna perforación intestinal? El boom del momento en cirugía general son los protocolos ERAS. Hicieron un metaanálisis donde evaluaban en el 2003, donde evaluaban la aplicación de estos protocolos ERAS en pacientes posoperatorios de cirugía colorectal pediátrica y encontraron, reunieron alrededor de 10 estudios, estos estudios que pues los que estuvieran disponibles en la literatura hasta mayo del 2022. Los criterios eran pacientes pediátricos sometidos a cirugía colorectal, que compararan la aplicación del protocolo ERAS con protocolos de rutina y evaluaban resultados de líquidos intraoperatorios, uso posoperatorio de opioides, tiempo hasta retorno intestinal, primera vía enteral o vía oral, complicaciones, reingreso a 30 días, duración de estancia y costos. Reunieron en total de 10 estudios entre el 2014 y el 2022, un tamaño de la muestra entre 60 y 432 pacientes con un acumulado de 1.298 pacientes. En países como Estados Unidos, 6 artículos de estos, y en China 4 artículos de estos. Estudios generalmente retrospectivos, sin embargo solo uno fue de tipo prospectivo. Esta es como la tabla general de los estudios que encontraron. Sin embargo, quiero que hagamos énfasis en las patologías que trataban, que era enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, dismotilidad colónica, constipación, enfermedad de Hirschsprung, poliposis colónica, malformaciones anorrectales, y las cirugías que realizaban pues iban desde proctocolectomías hasta colectomías parciales, que ellos mencionaban, no las llamaban subtotales, ya sea por la laparoscopia o por la parotomía. Que encontraron que la aplicación del protocolo ERAS generaba un factor de, pues llamémoslo, de protección, o que permitiera que el paciente evolucionara de forma mejor en cuanto a los líquidos intraoperatorios, disminuir la cantidad de estos, el uso de opioides, limitarlo, también generaba un factor protector. El tiempo de retorno una vez se aplicara el protocolo ERAS en estos pacientes, que eran algunas de las recomendaciones postoperatorias que mencioné al inicio, también se veía favorecido por la aplicación de estos protocolos. La vía enteral era más rápida, la vía oral también. Sin embargo, en las complicaciones postoperatorias, pues no fue estadísticamente significativa la aplicación de este protocolo ERAS. La duración de la hospitalización también se veía favorecida y acortada, y los costos disminuidos a su vez. ¿Qué sacan ellos de conclusión? Que el protocolo ERAS van a reducir los líquidos intraoperatorios, van a cortar el tiempo hasta el retorno intestinal, hasta la primera nutrición enteral o hasta la ingesta de vía oral, van a disminuir las tasas de reingreso a los 30 días, asimismo van a cortar las estancias intrahospitalarias y van a reducir los costos intrahospitalarios. El único ítem que no tuvo alguna diferencia significativa fue en las complicaciones postoperatorias.
Ya a manera de conclusiones, entonces tenemos que la anatomía, si bien está muy descrita en los adultos, debemos tener en cuenta que pues, los niños están en desarrollo, no son un adulto chiquito, sino que pues su anatomía puede variar un poco, sin embargo, pues realmente la irrigación y los límites van a ser muy parecidos. La aplicabilidad de los límites de las colectomías en niños o incluso las colectomías realmente se reservan casi que para manejos oncológicos. Idealmente en los niños va a ser, o nuestro manejo va a estar enfocado en ahorrarles el colon porque pues están empezando a vivir, entonces no sabemos cuándo puedan tener alguna otra indicación de manejo pues con el colon. Considerar las complicaciones de las anastomosis, sin embargo, prefiriendo claramente depende del caso clínico, pero prefiriendo sobre cualquier resección y anastomosis o sobre cualquier colectomía, la rafia primaria en los casos de perforaciones agudas y aplicar los protocolos ERAS porque pues nos van a generar un impacto positivo en nuestros pacientes. Dejar el mensaje que pues en los niños las resecciones se realicen de la manera más conservadora posible para pues evitar complicaciones y tener mejores resultados. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por la charla, de verdad, por las cosas como tan puntuales que mencionaste respecto a la anatomía del colon en los pacientes pediátricos y efectivamente, pues la aplicabilidad que estamos como todos invitados a realizar cada vez más con los protocolos ERAS y que pues que la cirugía colorectal en pediatría también pues tiene sus beneficios. Y pues esta actualización muy interesante, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún aporte adicional, alguna pregunta o tal vez de eh, nuestros profes quiera contar de pronto su experiencia en el manejo de cirugías pues colorectales en los pacientes pediátricos. Buenas tardes, sí. Muy amena la charla, Valentina, felicitaciones, muy bien llevada la charla. Te tengo una pregunta, del estudio de Países Bajos, ¿cuántos pacientes había? Aló, Valentina. ¿Profe? Sí, Valentina, ¿cuántos pacientes había en el estudio de Países Bajos, en el último artículo? Era un total de, en el último artículo, profe, de 1.298 pacientes. Uy, eran bastantes. Y todos niños, ¿cierto? Sí, señor. Todos fueron Muy niños. interesante. Sí. Otra cosa, las perforaciones en el colon no son tan frecuentes en los niños. Hemos visto por cuerpos extraños. Eh, Antes veíamos más en el intestino delgado que en el colon el acúmulo de parásitos, de ascaris, producían isquemia y perforación del colon. Ahora es muy difícil verlo, pero con las comunidades indígenas a veces que no son desparasitados y eso se puede ver. Mm, Interesantísimo lo que dijiste del análisis del Reino Unido, de la medición de la longitud del colon. Muy interesante porque como que nadie se ha dedicado a medir la longitud del colon, ¿sí? Y respecto a anastomosis o derivación, pues es difícil. Eh, en resecciones de colon, cuando tú operas un neonato que está muy mal de una enterocolitis, eh, a veces con la succión el colon se sale, ¿sí? Entonces no hay que tener muchas precauciones en esos niños que tienen necrosis grandes del colon por enterocolitis. Hemos visto también perforaciones del colon por iatrogénicas después de la paroscopia, ¿sí?
y después de intervenciones de colonoscopia. Bueno, no sé si alguien más tenga un comentario para Valentina, pero felicitaciones, Valentina. Muchas gracias, profe. Bueno, yo sí quisiera como de pronto hacer un poco de énfasis en lo que mencionó el doctor. Efectivamente, pues, aunque las perforaciones colónicas, pues, como mencionaron, no es lo más frecuente, sin embargo, esa es una de las causas que acaba de mencionar el doctor de las infecciones parasitarias, para recordar que como en este país pues manejamos pues todo tipo de población, es una de las causas pues que no podemos como olvidar. Bueno, yo creo que si no hay más intervenciones, le damos nuevamente las gracias a Valentina por la excelente charla y los esperamos en la próxima reunión. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Quieres dulce o saladito? Señor.